Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera compartir algunos pensamientos que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y quiero leer exactamente del capítulo 1, el versículo 27. Si usted tiene su Biblia y me puede acompañar, será muy bueno. Si no, por lo escucho, y agradezco mucho al hermano que está subiendo los videos, que él está poniendo también los versículos bíblicos para aquellos hermanos que no tienen a mano una Biblia. Quiero leer el versículo 27 del primer capítulo. Pablo le dice a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa frase solamente, hasta ahí. Que nos comportemos, dice Pablo, como es digno del Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que hay muchas maneras de comportarse uno. Uno puede comportarse de una manera, vamos a decir, política. Uno puede comportarse de una manera social. Hay muchas maneras de comportarse, pero Pablo le está enfatizando a los filipenses: ustedes, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio. Y en ese sentido, yo quisiera que miráramos por un momentito esta iglesia de los filipenses, que fue una iglesia, por supuesto, muy amada por Pablo, y que, claro, ellos, los filipenses, amaron también a Pablo. Filipos es una ciudad griega, a unos 1,200 kilómetros de Roma tal vez, y en su época, como su nombre lo indica, fue fundada por el padre de Alejandro Magno, este gran emperador. Por eso lleva su nombre en honor a Felipe, Filipos. Fue una ciudad próspera en todo sentido. En un momento difícil del imperio romano le prestó ayuda al imperio, proveyéndole sal. Y eso hizo que los emperadores le dieran una posición política y económica de mucha importancia dentro del imperio. Cuando un centurión y aún soldados, generales, terminaban su servicio militar al imperio, ellos se iban a vivir a Filipos. Era una ciudad, como dije, próspera, de mucho comercio, de mucha cultura, de mucho movimiento social y político. Y claro, con una gran disciplina. Así que vivir allí era bastante agradable. Eso, por supuesto, atrajo comerciantes, atrajo gente de dinero, atrajo gente de cultura y le dio más crecimiento a la ciudad de Filipos. Cuando Pablo llegó allá para presentar el Evangelio, por allá en el año 52 aproximadamente, Pablo fue allá porque el Señor lo envió, y lo envió por medio de una visión. Yo quiero leer de Hechos capítulo 16, el versículo 9, para que usted me pueda seguir en su Biblia. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, Filipos está en la provincia de Macedonia, estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el siguiente versículo, el versículo 10, que cuando Pablo vio esta visión, entendió que el Señor le estaba hablando para que fuera allá, y así fue como llegó a la ciudad de Filipos. ¿Cómo nació esta iglesia de los filipenses? Hubo 3 momentos especiales en el nacimiento de esta iglesia. Primer momento, Pablo, como era su costumbre, entró en la sinagoga y empezó a hablar de los judíos. Pero dice que un día se fue a la playa, un río cercano que había ahí, y empezó a predicarle a las personas que estaban ahí.
Y dice la palabra del Señor en Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Libia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer escuchó el mensaje de Pablo. Esta mujer aceptó a Cristo. Esta mujer fue bautizada ahí con toda su familia. Y entonces le pidió a Pablo, dice, le rogó, le insistió que se quedase con ellos allí. Y claro, Pablo se quedó algunos días. Uno de esos días, dice que Pablo va por la calle y entonces una joven, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, vamos a decirlo con claridad, un demonio de adivinación, iba anunciándole a toda la gente: escuchen a estos hombres, Pablo y sus compañeros, que son anunciadores, que son predicadores del Dios vivo. Pero dice que Pablo escuchó eso y el discernimiento que el Señor le dio a Pablo, se dio cuenta que era un espíritu de engaño, un demonio. Entonces Pablo reprendió el espíritu de aquel demonio y ese demonio de adivinación salió de esa joven. Pero dice que esta joven era como una esclava que le producía mucho dinero a sus amos o a sus dueños por medio de la brujería, de la adivinación. Entonces eso hizo que los dueños de ella y toda la ciudad, o no toda la ciudad, pero la mayoría, se levantó contra Pablo y sus compañeros. Los tomaron presos, los azotaron, los golpearon, los hirieron y después de muchos tormentos, voy a decir, entonces los metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, dice ahí en Hechos capítulo 16, que estando allí en el cepo, heridos, maltratados, Pablo y Silas se pusieron a cantar y alabar al Señor. Entonces dice que Dios soltó los presos, los candados, soltó sus ataduras, abrió las puertas. Y dice el versículo 27 de Hechos capítulo 16, que cuando el carcelero vio esto, y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Hechos 16, 27. Pero Pablo le dijo: no, ninguno ha huido, aquí estamos todos, no te hagas daño. Y cuando este hombre carcelero vio aquel milagro tremendo, entonces dice que él se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y es cuando le lanza esta tremenda exclamación: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel carcelero dice que en aquella misma hora de la noche se hizo bautizar, o Pablo le bautizó. Le lavó las heridas a Pablo y a sus compañeros y dice que toda su casa se convirtió al Señor. 3 personas, entre muchos otros, pero 3 personas especialmente dan nacimiento a la iglesia de los filipenses. Una mujer comerciante, vendedora de púrpura, a quien Dios le abrió la mente, el corazón, y aceptó a Cristo. Una joven endemoniada, liberada por el poder de Dios, pero ahora convertida y sirviéndole al Señor. Y en tercer lugar, un carcelero que había contribuido en gran manera a los tormentos de Pablo y de Silas, ahora se convierte al Señor y él con su familia.
son bautizados y por supuesto abren su casa. Y de esta comunidad voy a decir, de esta comunidad pequeña, nace una hermosa iglesia, la iglesia de los filipenses. Gracias a Dios por ese ministerio. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios envía a una persona, cuando Dios tiene un propósito, como se lo mostró en visión a Pablo, para que fuera a Macedonia, Dios cumple lo que hace. Han pasado varios años, quizá unos 10 años. Ahora Pablo está en Roma, Pablo está en la prisión. Es interesante que en muchas de sus cartas, Pablo habla de sus prisiones, mis prisiones, yo prisionero de Cristo, como si eso fuera ya parte de su estilo de vida, porque lo había pasado por muchas ocasiones en muchos lugares. Ahora Pablo ya preso, oye de la iglesia de los filipenses, le llevan buenas noticias y otras, hay que decirlo, no tan buenas. Entonces Pablo tiene una palabra de aliento, de mucho consuelo para estos hermanos. Y en medio de todo esto, les hace un énfasis especial. Y eso es lo que yo quiero dejar con usted en este día. Lo que ya leí en el versículo 27. De todo lo bueno, de todo lo que hemos oído, de todo lo que usted hace, de todas las bendiciones del Señor, en que usted es bendecido y en que usted bendice a otras personas. Y también en medio de todos esos conflictos y problemas, Pablo le dice a los filipenses, como ya leí, solamente que os comportéis, o sea, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Claro, la pregunta lógica es, ¿cómo es digno para Pablo, en las palabras de Pablo? ¿Cómo es digno comportarse con el Evangelio o como el Evangelio de Cristo? Y gracias a Dios que Pablo mismo nos da esta enseñanza y nos dice cómo es digno comportarse en el Evangelio de Cristo. Ahí mismo, en el versículo 27, él nos explica esto. Número 1, voy a terminar de leer el versículo. Sigue diciendo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Número 1, y esto es lo que quiero notar, que estáis firmes en un mismo espíritu. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo es estar firmes en el Evangelio. Una de las cosas que distingue, que caracteriza a una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que ha tenido una experiencia con el Señor Jesús, es que está firme en el Señor. Y por supuesto, no hay mejor ejemplo que el de Pablo. Pero cuando uno conversa con hermanos que han llevado ya años en el Evangelio, uno escucha su testimonio, uno escucha sus alegrías, sus goces, pero también sus tribulaciones. No hay persona, no hay cristiano, no hay pastor, no hay líder, no hay apóstol, ni profeta, ni ninguno de los ministerios que pueda decir que no ha pasado por tribulaciones. Y en medio de todas esas tribulaciones, la persona se mantiene firme en el Señor. Y Pablo usa esta expresión, firmes en un mismo espíritu. ¿Y de qué espíritu está hablando? Pues lo está diciendo acá, del espíritu del Evangelio. Es decir, los principios, las verdades, los fundamentos que el Señor nos ha dado en el Evangelio. Y luego Pablo agrega una segunda característica, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, que andar como es digno del Evangelio es mantenerse firme, número 1. Pero número 2, es combatir por la fe del Evangelio.
Lamentablemente en toda la historia del cristianismo, y cuanto más en nuestro tiempo, surgen tantas religiones, tantas ideologías, tantas enseñanzas. De aquí y de allá se forman, como decimos, mezclas, o como dicen algunos, sincretismo de religiones. Y muchos ni saben qué creer. Muchos niegan la persona de Cristo, muchos niegan la autoridad de la palabra de Dios, otros niegan la obra del Espíritu Santo. Hay cualquier cantidad de espíritus que confunden a la iglesia. Pablo es claro y dice en este sentido, firmes en un mismo espíritu, pero combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio no solo hay que anunciarlo, no solo hay que predicarlo, claro que sí, pero el Evangelio hay que defenderlo también, hay que pelearlo. Como dicen algunos, hay que hacer apología de la verdad del Evangelio. Pablo lo hizo, el Señor Jesús lo hizo, la iglesia lo ha hecho durante toda la historia, porque el que ha conocido al Señor, como dice, con la espada del Señor, que es la palabra de Dios, también tiene que hacer defensa en el Evangelio. En tercer lugar, Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio. Hermana, hermano, cuando usted está firme en el Evangelio, como decimos, cuando usted le echa ganas al Evangelio, el demonio, Satanás, no descansa. Y Satanás va a mover todo cuanto pueda para desanimarlo a usted. Para, como dice Pablo, intimidarlo, para asustarlo, para atemorizarlo. De mil maneras. Perdonen que use tanto el ejemplo de Pablo, le sucedió en sus prisiones, le sucedió entre judíos, le sucedió entre gentiles y por supuesto dentro de la misma iglesia. Tal vez usted está siendo intimidado por causa del Evangelio, aún por su propia familia. Tal vez usted esté siendo intimidado por sus padres, o por sus hijos, o por familiares, que le quitan el saludo, le quitan la fraternidad familiar. En muchos casos hasta les quitan derechos. Tal vez por personas que en un día fueron sus amigos, sus allegados, y que cuando saben que usted se convirtió al Señor, empiezan no solamente a darle la espalda, pero también a intimidarlo y en muchos casos a chantajearlos. Y en la historia del Evangelio dice que muchos han muerto por esto. Entonces Pablo dice, andar como es digno del Señor es en un mismo espíritu, es combatir el Evangelio, pero es no dejarse intimidar por los que nos quieren asustar. Pero mire finalmente lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Qué cosa tremenda. Es un privilegio, es un honor, algo que no merecemos, creer en Cristo. La salvación, nos enseña la Biblia, es algo que Dios nos da, nos regala. Gratis para nosotros, pero a un gran precio, la vida de nuestro Señor Jesús. Pero en medio de todo eso, dice, nosotros tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Dice, a vosotros es concedido que padezcáis. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de los filipenses, como ya dije, esta iglesia hermosa que era, muchas personas estaban desanimando ya por la persecución que empezaba a caer sobre ellos. Y por supuesto, estaban volviendo atrás. Pablo les dice, no hermanos, ustedes conocieron al Señor, sus pecados fueron perdonados, Dios les ha dado el Espíritu Santo, ustedes tienen un gran ministerio, pero ustedes todavía están en el mundo. Ustedes todavía tienen que luchar.
ustedes tienen que sufrir, ustedes tienen que padecer por causa del Evangelio. Y por supuesto, qué autoridad tan grande de quien lo está diciendo. Un hombre que, como dijo, lleva en su cuerpo las huellas del sufrimiento. Y nadie más testigo de eso que la iglesia de los filipenses. Porque fue ahí, estando herido, estando en la cárcel, estando en el cepo, habiendo sido martirizado, como él empezó a predicarles el Evangelio. Así que cuando Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes tienen que estar firmes, ustedes tienen que andar como es digno del Evangelio, ustedes tienen que estar firmes. En otras palabras les está diciendo, fíjense en mí. Cuando Pablo les dice, ustedes tienen que luchar y hacer defensa del Evangelio, les está diciendo, fíjense en mí, como yo he luchado y nadie más que los filipenses para saberlo. Cuando Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes tienen que estar fuertes y no dejarse intimidar de nada, no dejarse asustar. Ningún testimonio mejor que el de Pablo. Y cuando él les está diciendo, ustedes tienen que padecer por el Evangelio, ahora Pablo está en la cárcel, está en Roma. Y sabemos que Pablo allá terminó su vida. Eso es sufrir por el Evangelio. En otras palabras, quien le está escribiendo a los filipenses no es, con todo el respeto, un predicador barato, venido de aquí o de allí con el ánimo de explotarlos o de sacarle dinero, qué sé yo, qué beneficios. No, les está hablando un hombre que vivió lo que les está predicando, que les dice, hermanos, esfuércense, esto es andar como es digno del Evangelio. Y como dice en otra parte, lo que oyeron y lo que vieron en mí, esto quiero que hagan. En estos días de tantas predicaciones, como dije, y también de tantas tribulaciones, de tantas luchas, gracias a Dios que tenemos escritos tan hermosos y tan valiosos como este, que nos enseña, número 1, a examinarnos, número 2, a saber qué es lo que hemos oído o aprendido, y número 3, que nos muestra el camino que tenemos para andar como es digno del Evangelio. Yo espero, hermano, que usted tome un tiempito, lea estos capítulos 16, cómo nace la iglesia de los filipenses, y luego el capítulo 2. Si el Señor me lo permite, en el próximo estudio voy a tratar de compartirles el ejemplo, aparte de él mismo, el ejemplo que Pablo presenta, cómo es digno de andar en el Señor. Yo quiero animarle a usted, hermano. Como dije, tal vez está pasando por tribulaciones, por pruebas, o tal vez tenga dudas. Toda duda el Señor la despeja por medio de su bendita palabra. Para eso nos dejó la Biblia. Así que vamos a esforzarnos y Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el que nos llamas. Gracias porque tú eres quien nos enseña. Y gracias, Señor, que nos has dejado tu palabra como esa guía de fortaleza, de inspiración para nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía en este caminar. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.